de Santa Fe. ¿Cómo te va? Muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a usted por atendernos. La idea de la misma es poder hablar de lo que fue su trayectoria deportiva y profesional. Usted se inició muy joven en una ciudad como la de San Francisco, muy cercana de su localidad, que era Esmeralda, en el Club Esportivo San Francisco. ¿Es así, Enzo? Sí, primero que te escucho muy mal. ¿Ahora me escucha mejor? A ver. Ahora perfecto. Bueno, gracias, disculpe. Muy mal. Sí, Esportivo San Francisco se inició, ¿no es cierto? No, primero yo me inicié en el Club Atlético Esmeralda, que es mi pueblo donde nací, que es en la provincia de Santa Fe, sí, que queda a 25 kilómetros de San Francisco. No, y el club después donde yo seguí mi carrera es Sportivo Belgrano de San Francisco. Así es. Que llegó a jugar en Nacional B. En Nacional B, bueno, pero mucho tiempo estuvo en la Liga Cordobesa, era el único club del interior de Córdoba que estaba en primera división. Claro. Ahí jugué unos cuantos años, jugué del 72 al 75, donde después pasé a Colón. A Colón de Santa Fe, exactamente. ¿Y cómo fue su llegada al Sabalero de la capital provincial? Mira, en ese momento Sportivo Belgrano jugaba muchos partidos amistosos contra equipos de Rosario, como Newell's, Rosario Central, o jugaba partidos amistosos contra Colón. Y bueno, yo era muy joven y me quería comprar tanto Newell's Old Boys de Rosario como Colón de Santa Fe. En ese momento a mí me interesaba más ir a Newell's, porque tenía un equipo súper competitivo que peleaba los primeros lugares, pero bueno, la pulseada la ganó Colón de Santa Fe, así que, te vuelvo a repetir, me compró, yo tenía solamente 18 años, así que ahí estuve 3 años y medio aproximadamente, la gente me trató muy bien, y bueno, después cuando yo estaba en la selección del interior, que la selección del interior... el técnico era el gitano Juárez. Jiménez. Juárez, perdón. Perdón, sí, que era el ladero, viste, del Flaco Menotti. Me dijo, mira, vos querés jugar porque yo venía de tener una hepatitis, de haber estado 3 meses en cama, casi 4 meses en cama, bastante complicado, no sabía si podía volver a jugar al fútbol o no. Cuando me recupero, ahí me dio una mano muy grande el doctor Pizzi, que el doctor Pizzi, el papá de Juan. Hijo, exactamente, que era el médico de Colón de Santa Fe, claro, en ese momento. Así que bueno, me dijo el gitano Juárez, ¿querés venir a la selección del interior o jugar los últimos partidos para Colón? Y yo le dije, no, realmente prefiero ir a jugar con la selección del interior. Claro. Y estando en Costa Rica, viene el gitano Juárez y me dice, mira, Enzo, te compré un equipo grande de capital. Y bueno, yo pensé que podía ser San Lorenzo en ese momento, Racing. Y bueno, cuando llego a Ezeiza me estaba esperando los dirigentes de Independiente. Antes de meternos en lo que fue Independiente, uno ve imágenes, fotos de lo que era Colón en aquel tiempo y ve hoy un club totalmente distinto. Era como otra realidad, otro club el que existía por aquellos años. Bueno, como todos los clubes, ¿viste? Si bien eran profesionales, pero... eran momentos complicados, no es como el fútbol de hoy, con el tema de la televisión, los sponsors, la cantidad de socios, donde están mucho mejor que anteriormente. Antes era, si bien era profesional, pero también alguna parte muy amateur. Claro. Y luego regresó a Colón como entrenador 20 años después para hacerse cargo del equipo que acababa de ascender a Primera División. Sí, exactamente, sí. La verdad que pasó mucho tiempo. Pero bueno, no estuve, creo que estuve cerca de un año y después, bueno, lamentablemente, como la mayoría de los técnicos que quedamos un tiempito y después nos tenemos que ir. ¿Qué nos podría decir de José Viñati como presidente? No me interesa hablar mucho de Viñati. No quedó bien la relación. No, realmente no me interesa. Bueno, y luego nos decía que había pasado a Independiente, ya un equipo que había tenido sus consagraciones en América, un equipo posicionado como uno de los mejores del continente. ¿Cuál fue su sensación al llegar a ese gigante como era Independiente? Bueno, fui sorprendido, sobre todo el tema de las concentraciones, porque
había un plantel que, como bien dijiste, había ganado Copas Libertadores, todavía estaba el Chivo Pavone, Mencho Balbuena, qué sé yo, estaba el Negro Galván, Bocchini, Bertoni, Semenewi, Sayorato. Era un equipo realmente que tenía una trayectoria muy grande, pero lo que más me sorprendió eran las concentraciones, donde nosotros íbamos a comer y ellos comían absolutamente de todo. Y yo decía, ¿cómo en Colón nosotros tomamos la sopita, comemos un bifecito, un pollito, y cuando iba a concentrar con Independiente, digo, no puede ser que estos tipos hayan ganado 3 Copas Libertadores consecutivas y coman o vivan de esa manera? Así que me sorprendió, pero también me recibieron muy bien. Ahí llegué a los 22 años recién cumplido, y bueno, ya en el segundo o tercer partido debuté como titular y a partir de ese momento no salí nunca más. Y muchos yo empecé jugando la saga central, era Pancho Sá y Enzo Trocero, y por izquierda estaba el Chivo Pavone, así que eran jugadores de mucha experiencia. ¿Y Villaverde se agregó más adelante, es así? Villaverde un año más tarde. Claro. O sea, Independiente quería comprar a Troncoso, que era un jugador de Vélez Sarsfield, era un central muy, muy bueno, y yo siempre le hablaba de Hugo Villaverde. Yo quería que vinieran todos, yo quería que viniera el Negro Valey, Arao, Villaverde, Trocero y Fernández. Todo Colón. Y bueno, sí, porque nosotros empezamos a jugar, yo tenía 18 años, Araos y ¿cómo se llama? Tenían solamente 19 años, y éramos muy buenos jugadores. Bueno, por suerte al año siguiente vino, yo vine con Brites a Independiente. Al año siguiente también vino Hugo Villaverde y también se agregó Rodolfo Zimmerman. O sea que era un equipo realmente con muchos jugadores de Colón. Quienes por cuestiones generacionales no vimos jugar a Di Meola, siempre recibimos las mejores palabras elogiosas del atacante de Colón. ¿Qué nos podría decir usted de Di Meola? Y que era un número 9 extraordinario. O sea, Colón de Santa Fe en esa época, nosotros peleamos campeonato. Sí. En el año 72, 73, 74, ¿viste? Y aparte de la chiva de Meola, había un número 10, José Luis Córdoba, que la rompía. Había un chico Borña que después lamentablemente se lesionó. O sea, Colón de Santa Fe tenía un equipo muy bueno, donde la mayoría de los jugadores venían de Estudiantes de La Plata. Claro. Por ejemplo, Hugo Cosia, el Negro Valey, Cococho Álvarez, o sea, previo a eso Brites, o sea, había muchos jugadores, Sacone, Zuccarelli, venían muchos jugadores, no sé por qué, venían muchos jugadores de Estudiantes de La Plata de la tercera división, donde después en la primera de Colón rendían una barbaridad. Nosotros teníamos un equipo súper competitivo, donde era muy difícil, muy complicado ganarle a Colón de Santa Fe de local. A pesar de que Independiente ganó muchas Copas Libertadores, Intercontinentales, en las páginas doradas del club está aquella final en Córdoba frente a Talleres. ¿Considera que es uno de los hitos fundamentales de la historia del fútbol argentino? Hay 2 partidos clave para mí que son los mejores de Independiente. Uno, el partido de Gremio, que le ganamos 1-0 de visitante por la Copa Libertadores en el año 84, si no me equivoco, 83, sí. 84, sí. Porque Gremio venía de ser campeón de la Copa Libertadores, aparte se decía que era un equipo extraordinario. Bueno, nosotros jugamos tal es así que Víctor Hugo Morales dijo que el mejor partido de un equipo argentino en el extranjero fue Independiente contra Gremio de Porto Alegre. Lógicamente, previo a eso, en el 78, el partido contra Talleres de Córdoba fue algo extraordinario. Creo que fue un partido inolvidable, porque Independiente perdía 2-1, nos habían expulsado a 3 jugadores, entre ellos estaba yo, pero bueno, después a los 45 minutos, ahí una triple pared entre Biondi, Bertoni y Bocchini, convertimos el gol 2-2, y eso fue realmente histórico. Creo que fue la más grande hazaña de un equipo argentino en la Argentina, sobre todo jugando una final contra un equipo como Talleres, que tenía un equipo extraordinario,
pero que realmente tenían el árbitro a su favor. Claro. Y que realmente lo favoreció notablemente, así que no comprendo la actitud de Barreiro en ese partido. Yo le escribí, le mandé una carta diciéndole que había actuado de muy mala fe, y tal vez así que después de ese partido, 3 meses más tarde, lo separaron del referato. Usted ha sido compañero con Diego Armando Maradona, ha jugado con él. ¿Considera que Bochini es quizás el mejor jugador sacando a Maradona con quien ha compartido? Sí, lógicamente, viste, aparte jugaba en la selección con el Beto Alonso. Sí. Yo creo que Maradona fue único en ese momento. Lógicamente, también en este momento está Messi, que es extraordinario. Claro. Pero en ese momento fue único y sobre todo a nosotros nos sorprendían los entrenamientos. De repente agarraba una pelotita, no sé, de golf o una pelotita de tenis y se ponía a hacer jueguitos, y realmente nosotros quedábamos maravillados con esas situaciones. Tal es así que en algunos premios hasta lo hizo con una pelota de golf. Sí. Y zapatos charolados, color negro, viste, haciendo jueguitos, fue una cosa extraordinaria, sí, pero realmente un jugador inolvidable, lo mismo que el Bocha, porque el Bocha era un tipo que era muy chiquito, muy flaquito, usted lo veía en el vestuario y decía, ¿cómo puede ser que juegue tan bien? Claro. Y después apareció un jugador que me sorprendió cuando yo venía de Francia. Nunca me voy a olvidar que estábamos corriendo en Palermo. Ahora estoy en Palermo, me voy a encontrar con unos amigos para tomar unos mates. Y estaba con el gringo Justi, y yo veo un flaquito. Le digo, che, ¿y ese flaco quién es? ¿Viste? Tenía 20 años. Y me dice, no te imaginás lo que juega. Este es un fenómeno. Y era Jorge Burruchaga, que venía del Arsenal de San Andrés. Claro. Y bueno, en su momento... Sí, perdón, continúa, sí. No, te comento que en ese momento tenía 20 años y un físico muy chico, pero se ve que Ricardo Justi lo conocía y decía que era un fenómeno. Bueno, y a pesar de que su primera etapa por Independiente duró 4 años, no pudo ganar la Libertadores justo en esa etapa, pero en su regreso sí la pudo conquistar. ¿Imaginó que el regreso iba a ser con esa gloria de ganar la Libertadores y después derrotar ni más ni menos que al Liverpool en Japón? Y bueno, todo podía ser, ¿no? Yo, el paso por Nantes de Francia también me fue muy bien, porque salí campeón y subcampeón, hice muchos goles, y yo después me quise volver porque me vinieron a buscar los directivos de Independiente. Y sí, realmente sufrimos un partido muy complicado contra un equipo de Paraguay, si no me equivoco, que contra Olimpia de Paraguay, que íbamos perdiendo 2-1, un partido que subía muchísimo, y que llegamos a ganarlo a los 46 minutos con gol de Buffarini, el 3-2, y ahí empezó una carrera, viste, realmente brillante, jugando unos partidos muy buenos, y bueno, coronando la Copa Libertadores contra el Gremio de Porto Alegre, y después coronando la Copa Intercontinental contra el Liverpool en Japón. ¿Qué no podría decir de aquel Liverpool, que era un monstruo en aquellas épocas? Mira, lo que puedo decir que realmente tenía jugadores extraordinarios, comandados por Kenny Dalglish, viste que era un escocés. Tenía un delantero que medía 1,90 m, que era un galés, Ian Rush. Tenía un delantero Jostón que era muy bueno. Bueno, recuerdo algunos. Y aparte, como el partido contra el Gremio, nos daban como perdedores. Claro. O sea, realmente decían que nosotros era imposible de ganar ese partido por la capacidad de juego y por la calidad de jugadores que tenía. Pero bueno, le ganamos 1-0 y le ganamos muy bien. O sea, que realmente fuimos legítimos campeones, ¿no? Le tocó estar en Francia en una época de florecimiento del fútbol francés. Comenzaban a asomar los platinitos, estos grandes figuras que hicieron grandes campañas en el 82 y en el 86. ¿Cómo era el nivel de la liga francesa en aquellos tiempos? No, era muy buena, y aparte yo seguía un equipo como Nantes donde tenía 8 jugadores en la selección. Claro. O sea, era realmente comandado por un que lamentablemente creo que no está más, Henri Michel, que era un líbero que la rompía. Sí. Y bueno, tenía un arquero, Bertrand de Manet, viste, que era muy bueno.
otro era Max Posiz, un lateral derecho, viste, que jugó en los mundiales y todo lo demás. Bueno, o sea, era un equipo realmente muy bueno, que en ese momento peleaban a la par con Saint-Étienne. Saint-Étienne era el otro cuerpo, el otro equipo muy fuerte, donde, como vos decís, estaba Platini, ¿no? Claro. Y bueno, así que sí, fueron 2 años muy buenos, muy intensos. Y en el 82 usted integró el plantel mundialista que fue en la competición de España. ¿Cómo es el momento previo a la entrega de una lista? ¿Cómo se la vive? ¿Hay mucho nerviosismo a la hora de dar la lista final? Mira, yo, viste, los campeonatos, estuve muchos años en la selección, pero pasé de lado en los campeonatos mundiales. Claro. Primero porque yo estuve en la selección del interior, yo pensé, en ese momento jugaba muy bien, que iba a estar en el Mundial del 78. Yo estaba entre los 40 preseleccionados, pero no entre los 22. Claro. Después del Mundial del 82, pensé que iba a jugar. Había 3 jugadores, Olarticoechea, Patricio Hernández y el caso mío, que consideraba que teníamos que jugar porque estábamos a un nivel muy alto. Lamentablemente no jugamos ni 5 minutos. Y después del Mundial del 86, claro. Bueno, jugué todas las eliminatorias, pero faltando un mes me limpió Bilardo. Pero mira cómo es la situación, que un año más tarde, o sea, yo termino jugando en Estudiantes de La Plata, un año más tarde me vine a buscar para que sea ayudante en la selección, así que estuve 2 años y medio como ayudante de él y de Carlos Pachabé. Tuve mucha experiencia porque fui a campeonatos mundiales juveniles sub-20, sub-17, fui a la Copa de América en Brasil, recorrí 3 meses Europa visitando los jugadores, fui al Mundial del 90. No, la verdad que a nivel de selección estuve prácticamente 10 años, 11 años, pero lo que sí puedo decir que a nivel de campeonatos mundiales pasé de costado. Bueno, y respecto al Mundial de 86 hubo muchos jugadores que integraron las eliminatorias, pero que después no fueron a la competencia, el caso suyo, de Alejandro Sabela, de Miguel Ángel Russo, de Juan Barba. ¿Por qué cree que se cambió tanto ese equipo de las eliminatorias respecto con el Mundial? Sabela me parece que estuvo, ¿no? No, en la lista final no, de 86 no. No, el que más recuerdo es Miguel Russo, lógicamente el Pato Filiol, también el Flaco Gareca, que fue el que hizo el gol contra Perú, es verdad. El de la clasificación, y tampoco estuvo. Sí, realmente fue, por un lado fue muy triste, y por el otro lado, bueno, súper contento de que Argentina ganó la final, ¿no es cierto? Y eso representaba muchísimo. Tengo una virtud muy fuerte que no soy envidioso y eso realmente me trajo buenos momentos, ¿no es cierto? Hubiera sido muy difícil. Por ejemplo, en el Mundial del 78 yo era muy amigo de Daniel Bertoni, y éramos muy, muy amigos, tal y así que mi señor y yo somos los padrinos del hijo de él, de Jair, y sin embargo salía a todas partes. Lógicamente lo festejaban a él por haber sido campeón del mundo, por convertir el último gol, el 3-1, o el 2-1, después el 3-1 de Mario Kempe, pero bueno, pero realmente la pasé muy bien y bueno, si bien de vez en cuando me pregunto, podría haber sido campeón del mundo, pero bueno, la historia siguió, ¿no? Claro, y bueno, y justamente hubo mucha presión mediática también para el cambio de algunos jugadores. Cuando Bilardo lo fue a buscar para ser ayudante de campo, ¿qué, le trató de explicarle algo o fue directamente y le explicó que quería que lo ayude? No, él me llamó Julio Grondona a mí, y me dijo, mira, Bilardo quiere hablar con vos, quiere que vayas a la casa. Le digo, no, ¿qué voy a ir a la casa si me limpió en el Mundial del 86? Claro. Y me dice, no, quiere hablar con vos. Entonces cuando llegó a la casa estaba la mujer y él me dice, mirá, dice, el profe Pacha y Raúl Madero, viste, estaba en contra de mí por haberte dejado afuera. Para mí yo estuve bien en dejarte afuera, pero en estos momentos creo que no tenemos que conversar de esa situación, ya pasó. Lo único que te pido, si vos querés venir a trabajar, viste, en la selección argentina, con los juveniles, con la mayor. Dije, bueno, déjamelo pensar, 48 horas, viste, lo consulté con mi familia y me dice, mirá, eso es una situación muy buena, no saliste campeón del mundo, no te llevaron, pero esto realmente a tu edad te va a servir como un trampolín, como una experiencia muy grande, así que acepté
y realmente la pasé muy bien. Estuve 2 años y medio, porque yo del Mundial Del 90. de Italia me fui a trabajar a Suiza, Claro. así que realmente bien, todo muy bien, todo muy bien. Si bien ese equipo... Lamento lo que le está pasando en estos momentos a Bilardo, que no está en buena situación. Sí, es verdad. Si bien ese equipo llegó a la final, no terminó convenciendo desde el aspecto futbolístico. ¿Por qué cree que le costó tanto tener un buen funcionamiento a ese equipo del Mundial de Italia 90? No sabría decírtelo, ¿viste? Continuamente estamos diciendo de que no jugó bien, pero a excepción del Campeonato Mundial de Brasil, ¿en qué momento llegamos otra vez a una final? ¿No? Es verdad, sí, no, es verdad. Quiere decir que ganamos en el 86 el Campeonato Mundial con Bilardo y en el 90 llegamos a la final. Es verdad, sí, no sí. Todos los equipos tienen un muy buen juego, porque muchas veces se necesita también un poco de suerte para llegar a determinados lugares. Y si bien ese equipo fue criticado, y hay otros equipos que fueron alabados, pero solamente fue Saavedra, porque por ejemplo, la selección de Bielsa perdió en la primera rueda en Japón. Sí. Y si seguimos hablando todavía de Bielsa, imagínate si eso le hubiera ocurrido a Bilardo. Claro. Llegando saliendo campeón del mundo y llegando a la final. Mira, para mí Bilardo en el fútbol era un sabio. Mirá que puedo decir lo contrario porque a mí me borró del Mundial, pero no, realmente yo aprendí muchísimo con Bilardo. ¿Y de Menotti qué nos podría decir, Trocero? De Menotti qué nos podría decir? No tuve contacto con Menotti, porque él no tenía contacto con nosotros. ¿Ustedes pero con quién hablaban? ¿Con Saporiti? Con los jugadores que llegamos nuevos, después del Mundial del 78 prácticamente no había ningún diálogo. ¿Y eso cree que es perjudicial para un equipo que el entrenador por ahí no tenga trato directo con algunos jugadores? Bueno, siempre lo dije, que había 3 jugadores, Patricio Hernández, Lalticochea y Enzo Trocero, que tenían que haber jugado en el Mundial 82 de titular, y no jugaron ni un minuto. O sea, no es la primera vez que lo digo, sino que lo dije siempre porque, te vuelvo a repetir, yo con Menotti a partir de ese momento no tuve ninguna relación. Y a pesar de que ese equipo eliminó ni más ni menos que a Italia en las semifinales, hablando del Mundial de Italia 90, quizá la máxima hazaña, la mayor alegría tuvo que haber sido aquel partido frente al extraordinario Brasil, que había llegado a ese Mundial como candidato. Y sí, porque fue una vivada de Maradona y de Canigia, ¿no es cierto? Si bien el partido podría haber terminado varios goles en contra, bueno, pero el fútbol es así. Argentina convirtió un gol de un tiro libre donde la defensa o el mediocampo, viste, de Brasil estuvo desacomodada y en una acción rapidísima, con la viveza de estos dos jugadores, Argentina le ganó a Brasil. ¿Cómo ve en los últimos años la evolución del fútbol de Suiza? Usted fue jugador, estuvo como jugador también como entrenador y más en la selección de Suiza. En los últimos años se ve un crecimiento del fútbol de aquel país. ¿Cómo lo está viendo usted, Enzo? Bueno, primero que Suiza tiene muchos extranjeros, sí, ¿no es es verdad, cierto? es verdad. O sea, hace 30 años, por distintos motivos, fueron y se nacionalizaron suizos, por eso había turcos, españoles, viste, croatas, yugoslavos, por todas partes. Lógicamente, el deporte, viste, más popular en ese momento era el hockey sobre hielo, pero a partir de determinado momento fue creciendo, y en estos momentos realmente hay equipos que son muy competitivos. Lamentablemente hay un equipo que supera todo, que es el Basilea, que es como si fuese el Paris Saint-Germain, viste, claro, en Francia, donde tiene toda la plata. Pero no. Suiza ha crecido de una manera increíble y yo fui el primer técnico que hice, lo digo con buena onda, no para que se malinterprete, ¿no? Claro. Donde hice debutar a 2 africanos. ¿Cómo es el tema? Fui el primero que llevé a 2 africanos a la selección de Suiza. Mucho se habla del mucho se habla del racismo en Europa. ¿Eso en Suiza existe, Enzo? Bueno, creo que se fue perdiendo. Por eso te dije que hice debutar
dos africanos, uno de Nakufo, un muchacho que después jugó mucho tiempo en Alemania y en Holanda, un gran goleador, y el otro no, Lugamba era de apellido, pero que no llegó a gran cosa. Pero bueno, pero si vos ves hoy en día en Suiza hay hombres de color que están jugando, viste, en la selección. Es verdad, es verdad. Y aparte, no solamente, si vos ves los apellidos, hay apellidos que son armenios, viste. Sí, es verdad. Españoles. Por eso mismo, españoles también, sí. Sí. ¿Ve con optimismo que la selección argentina, que el fútbol argentino pueda salir adelante en el mediano o en el corto plazo? Sí, la verdad es que estos partidos de la selección me gustaron. Parecía que si se terminaban determinados jugadores, la Argentina se caía a pedazos, pero no, viendo estos partidos hay jugadores súper interesantes que pueden reemplazar a muchos jugadores que hace mucho tiempo que están en la selección. Lógicamente creo que Messi debería estar, sí, porque estaba todavía en plenitud. ¿Por qué no Agüero? Que todavía Agüero, viste, está en plenitud, pero de todas maneras aparecieron jugadores nuevos, interesantes, muy interesantes, que lógicamente se fueron a los 19, 20 años en la Argentina y están jugando por todo el mundo, ¿no? Di María en los últimos días expresó su deseo. Perdón, Di María expresó su deseo en los últimos días de volver a la selección. ¿Usted como entrenador le daría lugar para que vuelva o preferiría darle lugar a otros jugadores? Bueno, depende de lo que diga. Si uno lo ve que está jugando de titular en el Paris Saint-Germain prácticamente todos los partidos, quiere decir que está en una etapa muy buena. Y aparte es un muchacho que tiene 31 años, tampoco tiene 38 años. Claro. Y creo que fueron muy criticados, demasiado criticados, porque Argentina pudo haber salido campeón mundial con como técnico Sabella, el partido que le robaron contra Alemania. Porque ese partido, escuchando algunos árbitros argentinos como Sánchez diciendo que no había sido penal, yo sin ser árbitro me avergüenzo por lo que decía ese ex árbitro, ¿no? A quien siempre respeté. Debe ser porque no lo mató, por eso no era penal. Claro, pero viendo a Neuer cómo le pegó a Higuaín en la cabeza, era penal, expulsión y prisión por lo menos por 15 días. Usted es muy querido en Guatemala. ¿Qué nos podría decir del fútbol de aquel país? Y es un fútbol que no ha crecido demasiado. O sea, realmente no tiene mucha competencia. La selección ha estado prohibida durante 1 año y medio por X motivo, sobre todo por los directivos. Pero bueno, hay clubes que son súper interesantes, que están muy bien organizados, pero realmente yo pensaba que iba a crecer un poco más y todavía no ha despejado demasiado. ¿Cree que el fútbol argentino es un círculo cerrado para determinados entrenadores con algunos representantes, Enzo? Sí, últimamente sí, los últimos años sí, totalmente. ¿Y usted? Hay 2 representantes que deben tener más o menos 15 técnicos, 18 técnicos, y que realmente cambian figuritas de un lado al otro. Sí. ¿Y alguna vez lo han venido a hablar estos representantes o usted no entra en ese juego? No, porque buscan técnicos mucho más jóvenes que nosotros. No, es como si nosotros a partir de los 60 años estamos afuera de la situación. ¿Y cree que porque buscan más jóvenes por ahí porque son más maleables a determinados intereses, a aceptar determinadas condiciones? No sabría decírtelo, ¿viste? Es el único rubro donde a los 60 años están prohibidos trabajar. O sea, los gremialistas trabajan hasta los 80 años, los empresarios hasta los 80 años, los políticos hasta los 80 años. Todos trabajan hasta los 70, 80 años. Solamente el técnico de fútbol no puede manejar a 20 muchachos si tiene más de 60 años. Pero eso pasa aquí en Argentina solamente, o en todos lados. Solamente en Argentina. No, solamente en la Argentina. Solamente en la Argentina. Si vos te fijás, el fútbol europeo, si bien hay jóvenes, pero también hay tipos grandes. Bueno, Enzo, la verdad fue una muy linda charla la que hemos tenido. Le agradecemos por darse el tiempo y poder atendernos aquí en FM 106.5. Le agradecemos por el contacto y le deseamos éxitos en todo lo que emprenda. Dale, muchas gracias a ustedes. Saludos, Gracias. Bueno, muchas gracias.
Enzo